Pero para los que estudian estas cosas, la verdad es que esa es la explicación que más se acerca a lo que pasó. Que nuestro Pedro no se fue por un pleito, ni por un mal de amores, sino por un descuido humano y un avión que ya no debía volar. Y fue así como Pedro Infante se nos volvió eterno, ¿a poco no? Ya no era nomás el cantante o el gran actor de la pantalla. Se convirtió en una leyenda, en un amigo que nos entendía a través de sus canciones y películas que eran un espejo de nuestras vidas. Y como pasa con las grandes leyendas, su final no podía ser cualquier cosa, tenía que ser algo sonado. Tenía que estar envuelto en misterio y en chismes para que su recuerdo siguiera vivo en el corazón de todos nosotros. Quizá por eso seguimos hablando de él, porque en el fondo Pedrito nunca se fue del todo. Y ahora, dígame usted, ¿con cuál de estas historias se queda? Échenos su opinión en los comentarios. Y si le gustan estas pláticas donde los famosos se ven como gente de a de veras, no se vaya a perder el video que preparamos sobre Paquita la del barrio. Ahí contamos unas cositas que pocos se animan a decir. Píquele al botón, suscríbase y agárrese, que lo que sigue está de película. Ándele. A Pedro Infante lo recordamos claro, pero era mucho más que esa voz que nos enamoró. Cuentan que ni probaba bocado, que se la pasaba a pura lágrima viva. Se nos metió en el alma, y de ahí nadie lo saca, un ídolo de a de veras para todo México. Es que no importaba si eras rico o pobre. Sus canciones nos llegaban a todos por igual, ¿se acuerdan? Y de repente, en aquel 1957, la noticia cayó como un balde de agua fría. Todo México se quedó mudo, con un nudo en la garganta que tardó mucho en irse. Pero esa versión oficial del avionazo, como que desde el principio no cuadraba del todo, ¿verdad? Que si el cuerpo no era, que si se decían mil cosas. La gente empezó a dudar desde el primer momento. Figúrense, a 68 años de distancia. Y el mentado accidente sigue dando de qué hablar. Hay quienes juran que la historia es otra, una más enredada. Y lo que cuentan, caray, lo deja a uno pensando. Pero para entender por qué se le quería tanto, hay que acordarnos de dónde venía el muchacho. Porque Pedrito, antes de ser el gran ídolo, no la tuvo nada, pero nada fácil. Su historia arrancó lejos de los aplausos, allá en Mazatlán, un 18 de noviembre de 1917. Todavía era un chamaco cuando su familia, que eran bastantes y de pocos recursos, se mudó a Guamúchil. En aquellos ayeres, créanme, ese lugar no era más que un pueblito donde sobraba el polvo. Y fue ahí, entre el trabajo duro de todos los días, que se fue curtiendo el carácter de esa futura leyenda. Su papá, don Delfino Infante, era músico, pero también un hombre de disciplina muy estricta. Fue él quien le metió el gusanito del arte, enseñándole a rascarle a la guitarra y a darle al violín. Pero en ese entonces, ¿quién iba a pensar que ese flaquito de cara traviesa iba a ser tan grande? Si antes de cantante su oficio era la carpintería, fíjense nomás. Así es, le entraba duro al taller para ayudar con el gasto en casa. Un muchacho chambeador que vio en la música su mejor refugio. Por las noches, allá en Guamúchil, se le oía cantar con sus hermanos en un grupito que le pusieron la rabia. Andaban cortos de lana, como se podrán imaginar, pero les sobraban ganas de triunfar. Tocaban en fiestas, reuniones y donde se pudiera. Pedro no solo tenía talento, tenía un ángel especial que hacía que todos se fijaran en él, mucho antes de ser famoso. Así que su juventud fue de jalar duro en el día y soñar despierto por la noche. Había que trabajar para comer, pero en cuanto cantaba, se le iluminaba el rostro. Dicen los que lo trataron de joven que era muy callado, pero nomás agarraba la guitarra y se transformaba. Era como si cantando sacara todo eso que se guardaba. Y un día se animó a dar el salto a la capital. Llegó a la Ciudad de México con una mano adelante y otra atrás, pero con un montón de ilusiones. Pero la capital, ya saben, no regala nada. Y la cosa se le puso difícil. Le cerraron puertas en la cara, pasó hambres y tuvo que cantar por monedas en cualquier lugarcito. Pero Pedrito tenía algo que no se compra con dinero, mucho aguante. Cada rechazo le daba más fuerza para seguir. Sabía que no estaba ahí para rendirse. Fue en esos años que su voz agarró ese cuerpo, ese timbre que después nadie podría olvidar. La gente del pueblo lo oía y se quedaba enganchada. Es que el sinaloense cantaba con el corazón en la mano. Lo que nadie se imaginaba es que aquel carpintero de pueblo que la andaba peleando estaba a nada de convertirse en la voz que nos acompañaría a todos. Y después de tanto batallar y picar piedra en la ciudad, por fin se le abrió una puerta grande. Pedro por fin tuvo la oportunidad que le cambió la vida para siempre. Fue en la XV, la mismísima catedral de la radio. Entrar ahí era jugar en las ligas mayores. En esa época,
que tu voz se oyera en la W era meterse hasta la cocina de todo México. De un día para otro, el muchacho que cantaba por monedas se volvió una voz familiar para el país. Y lo mismo te cantaba un bolero que te derretía, que se arrancaba con una ranchera que ponía la piel chinita. Él le cantaba a lo que sentía, sin poses. Por eso lo sentíamos tan de veras, tan nuestro. Parecía que cada canción de Pedro no era para los oídos, sino para el alma misma de México. Y cuando firmó con Discos Pirles, aquello despegó. De ahí salieron joyas que se nos metieron en la sangre. ¿Quién no cantó Amorcito Corazón? ¿100 años o Bésame Mucho? Imposible no hacerlo. Sonaban en las casas, en las bodas, hasta en la plaza. Esos discos se rayaban de tanto usarlos. Dejó de ser el joven, buscando suerte para ser la voz que nos juntaba a todos junto al radio. Pero le faltaba la pantalla grande. El cine ya le había echado el ojo, en pleno apogeo de nuestra época dorada. Los directores querían a alguien que fuera el vivo retrato de México, y en Pedro lo encontraron. Tenía ese ángel, esa sencillez y una mirada que no sabía mentir. Te la creías de carpintero, de papá o de novio. Y con nosotros los pobres, aquello fue otra cosa. Pepe el Toro, ese hombre de barrio luchando contra todo, nos llegó directo al corazón a todos. No era un superhéroe de fantasía, era el vecino, el compadre, uno de nosotros con las mismas broncas. El trancazo fue tremendo, de un día para otro. Luego vinieron ustedes los ricos y Pepe el Toro, y esa trilogía se volvió parte de nuestra historia. Llorabas con él, te enojabas con él, porque Pedro no actuaba, lo sentía de verdad. Ahí no solo nació un gran actor, sino que se forjó la leyenda del ídolo del pueblo. Un hombre bueno, sencillo, que siempre se levantaba sin importar el golpe. Ya no sabíamos dónde acababa el personaje y empezaba Pedro. Para nosotros, él era Pepe el Toro. Claro que lo comparaban con el gran Jorge Negrete, ese charrazo de voz imponente, y con el genio de Cantinflas. Pero Pedro tenía su propio encanto. Era el ídolo y el amigo a la vez. Por eso lo querían todos, los ricos y los pobres. Se convirtió en un símbolo de México para el mundo. Para los años 50, Pedro ya no era de México, era del mundo. Estaba en lo más alto. El cine y sus canciones lo hicieron un fenómeno, pero faltaba que se lo reconocieran allá afuera. Y llegó en 1957 con Tizoc, junto a la doña, que le dio el Oso de Plata en Berlín. Imagínense, el primer actor nuestro en ganar un premio así en Europa. Ahí sí se consagró. Se convirtió en el embajador de México sin querer queriendo. Y acá en casa, los Arieles le llovían. ¿Cómo de que no? Demostró que no era solo el de las canciones bonitas o el héroe del barrio. Era un actorazo completo. Esa forma que tenía de ser tan humano lo hacía conectar con cualquiera. En la pantalla no veías a una estrella lejana, te veías a ti mismo, con tus sueños y tus penas. Sus viajes por Latinoamérica y Estados Unidos lo hicieron más grande. Lo recibían como a un rey, allá en Cuba, o en Argentina, o en Los Ángeles. Su nombre era sinónimo de fiesta, igual que aquí. La gente se amontonaba en los aeropuertos, los teatros a reventar. Decían que era el Sinatra de México. Poco a poco, el ídolo de nuestro país se volvió el ídolo de todos por allá. Y con todo y los premios y el aplauso, Pedrito nunca se sintió más que nadie. Disfrutaba estar con su gente, oír un buen mariachi y echarse un trago con los cuates. Nunca despegó los pies del suelo, y tal vez por eso sus otras pasiones le marcaron el camino. Tenía otro amor, uno muy riesgoso. Los aviones. Desde chamaco soñó con volar y se sacó su licencia. Y no crea que era nomás un caprichito. Le encantaba estar allá arriba. Hasta trabajó como piloto de carga para ganarse unos pesos. Eso sí que era raro en un artista. Otros en fiestas elegantes y él trepado en sus aviones viejos. Muchos decían que era imprudente, pero así era él, aventado, un hombre que parecía no temerle a nada. Y en asuntos de amores, ¡ay, nanita! Su vida fue una telenovela. Sus romances dieron mucho chisme. Con la güerita Irma Dorantes vivió un amor de película, con su drama y su pasión. Esa historia es parte de su leyenda. Las revistas no lo soltaban, pero él siempre dio la cara por su amor. Así se la vivía Pedro, entre aplausos, amores de novela y aviones, siempre a todo lo que daba. Dicen que vivía sin freno, entregado a sus pasiones, y quizá ese mismo fuego que lo hizo grande fue el que lo llevó a ese día en que México se vistió de luto. Era un lunes, 15 de abril de 1957. Apenas daban las 7 de la mañana allá en Mérida, en Yucatán. Mientras la ciudad se desperezaba, tranquila, Pedro se subía a la cabina de ese avión de carga, un Consolidated C-87.
Pero no iba como el ídolo de las películas, ni como la voz que todos conocíamos. Iba como lo que era, un hombre al que le encantaba volar. ¿Quién iba a pensar que su suerte estaba echada a minutos del despegue? Apenas empezando a subir, se desató la desgracia. El aparato se quedó sin fuerza, cayó en picada y se estampó en las calles 58 y 95 de Mérida. El golpe fue terrible. Todo ardió en un instante, llevándose gente en el avión y hasta en tierra. Cuando la radio dio la noticia, el país entero se quedó mudo. Nadie lo podía creer. ¿Cómo era posible que ese hombre, el que le cantaba a la gente humilde, el que nos hizo reír y llorar a todos, se nos fuera así, de golpe, entre el fuego? Lo reconocieron por esa esclava de oro que nunca se quitaba. Pero para muchos, esa pulserita no era suficiente. Es que el corazón de la gente no quería creer que era él. Las calles eran un mar de lágrimas. Los periódicos volaron y los cines se volvieron puros homenajes. Es que ese día no solo se cayó un avión. Ese día se nos vino abajo la alegría de un pueblo que en Pedro Infante veía a uno de los suyos. Y mire que ya pasaron 68 años, pero la herida no cierra. Cada 15 de abril es como si México volviera a llorar por su ídolo. Y a lo mejor por eso mismo, porque dolía tanto, empezaron a salir los cuentos. Que si nunca murió, que si lo escondieron. Historias que todavía hoy dan de qué hablar y que ahorita repasamos. La primera, la de Antonio Pedro, el que diz que regresó. Allá por los 80, cuando ya iban más de 20 años de su muerte, se soltó un chisme que armó un revuelo en todo México. Que el ídolo no estaba muerto, nomás andaba por ahí con otro nombre. El borlote empezó en Chihuahua, donde apareció un cantante de cantinas que se hacía llamar Antonio Pedro. Y viera usted, la voz era casi igualita. Se movía como Pedro y hasta caminaba parecido. Mucha gente juraba que no había de otra. Era Pedro Infante escondido, queriendo vivir en paz, lejos del alboroto de la fama. Y los testimonios empezaron a llover. Que si lo vieron en la calle, que si le reconocieron la mirada, la sonrisa, esa picardía que tenía. Sus fans iban a donde cantaba Antonio Pedro, nomás para oír al que, para ellos, era el de a de veras. El cuento creció tanto que hasta el Washington Post sacó una nota en 1990, comparando el caso con el de los fanáticos de Elvis Presley, que juraban que el suyo nomás se había hecho el muertito. Para muchos, ver a este hombre era la prueba de que Pedrito seguía con nosotros. En el 2013, el tal Antonio Pedro falleció, pero ni con eso se acabó el rumor. Sus seguidores insistían en que ahí sí estaba enterrado el verdadero Pedro. La teoría nunca se probó, pero sí demostró una cosa. El pueblo de México, simple y sencillamente, se negaba a dejarlo ir. Porque en el fondo, más que chisme, era una esperanza, la de sentir que Pedro de algún modo seguía aquí. Vamos con la otra teoría. La segunda, que los de arriba fingieron su muerte. Otro rumor muy sonado dice que Pedro no murió en el accidente, sino que todo fue un teatro armado por gente muy poderosa. ¿La razón? Para protegerlo de problemas muy feos o para tapar escándalos que se venían. Todo este cuento empezó por cómo identificaron el cuerpo. Decían los periódicos que estaba tan quemado que era irreconocible. Lo único que encontraron para decir que era él fue la famosa esclava de oro que siempre traía. Pero dígame usted, ¿una pulsera era prueba suficiente? Para muchos no. Y en ese México, donde el gobierno controlaba todo, pues más dudas salían. Puros cuentos que iban de boca en boca, relatos de supuestos exfuncionarios y reportajes que decían que ese cuerpo nunca fue el de Pedro. Algunos juraban que el gobierno lo quitó de en medio porque ya no podían controlar la influencia que tenía. Es que Pedro era más que un artista, era un símbolo, y le hacía sombra a cualquier político. Hacerlo pasar por muerto era la forma de sacarlo del juego sin manchar su imagen. Claro, nunca apareció ni un papel que lo probara, pero como la noticia cayó de sopetón, y con un cuerpo que decían era imposible de reconocer y un funeral a las carreras, pues el chisme creció. Así nació el cuento de que Pedro no murió, sino que lo obligaron a borrarse del mapa, dejando a su gente y volviéndose un fantasma con protectores muy de arriba. Una locura, sí, pero de esas que se quedan para siempre en el corazón del pueblo. Ahora, la tercera teoría. Los enredos con gente no grata y la desaparición. De todas las versiones, esta es la que da más escalofríos. Un supuesto nieto, César Augusto Infante, salió a decir en entrevistas que Pedro no se fue en 1957, sino que andaba metido en líos muy feos, de contrabando y otras cosas que ni les cuento. Según él, Pedrito intentó salirse, pero los intereses eran muy grandes, y su muerte fue un teatrito, una desaparición disfrazada de avionazo. Fíjense, hasta dijo que al avión subieron a otro,
y que en el aire sonaron balazos que tumbaron la nave. Los periódicos que publicaron esto, como Infobae, aclararon que de pruebas nomás no había nada que lo comprobara. Pero ya saben cómo es México, donde los chismes de poder y crimen siempre encuentran buen oído. La historia pegó. El mito se alimentaba de un pequeño detalle, la duda sobre la versión oficial. Si el cuerpo estaba hecho un desastre y lo reconocieron por una joya, ¿quién asegura que no fue puro cuento? Para quienes creen esto, a Pedro Infante no lo consumió el fuego, sino que lo callaron por saber demasiado o por querer dejar un negocio peligroso. Y en vez de dejarlo ir, le armaron la trampa ideal, volverlo un santo para el pueblo. Una versión muy dura, sin fundamentos, pero que suena a ese México oscuro que siempre ha convivido con el rumor del bajo mundo. Cuarta teoría. Amores peligrosos con los de arriba. Pedro Infante era un hombre de muchas pasiones, y sus romances no solo llenaban revistas, también lo ponían en aprietos. Se dice por ahí que sus enredos con damas de la alta sociedad le costaron muy caro. Uno de los nombres que más sonaba era el de Cristian Martel, aquella Miss Universo de 1953, que luego fue pareja de Miguel Alemán Velasco, el hijo del expresidente. También se mencionaba a Sara Montiel, la actriz española famosísima. El chisme era que esos romances molestaron a la élite. Y es que Pedro, con ese encanto, no era un don nadie. Era capaz de robar cámara y opacar a los que se sentían intocables. Y en un país donde el qué dirán de las familias poderosas era sagrado, un amor así era una bomba de tiempo. La hipótesis es que, para tapar el escándalo, mejor lo desaparecieron. El accidente sería la pantalla perfecta para cuidar su imagen ante la gente, sin meterse en líos con los de arriba. Aunque no hay un solo papel que lo compruebe, la idea, díganme si no, es muy de telenovela. Porque algo es seguro, Pedro Infante no pasaba sin hacer olas. Donde él estaba, había historias, chismes y pasiones. Y pensar que su final estuviera ligado a un amor prohibido le da a su leyenda un sabor a novela que todavía se cuenta en las sobremesas, libros y documentales. Quinta teoría. Murió en otro lado. Otra versión que recorrió México dice que Pedro Infante no murió en Mérida. Según este cuento, el ídolo falleció años después y lo enterraron en Delicias, Chihuahua, con el nombre de Antonio Pedro. Quienes lo creen, dicen que el cuerpo quemado en el 57 nunca fue confirmado al 100%. Además, resulta que en Chihuahua sí hubo una tumba que la gente relacionaba con el supuesto Pedro verdadero. Para muchos, no era nomás una coincidencia. Si Antonio Pedro y Pedro Infante eran el mismo, entonces ahí era donde de verdad descansaba el ídolo. Durante los aniversarios, algunos fans iban hasta esa tumba, seguros de que ahí estaba su artista. Le llevaban flores, le cantaban y le rezaban, igualito que como se hace en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El mito creció con testimonios de gente que juraba haberlo visto vivo después del 57, sobre todo en el norte. Contaban desde que se lo toparon en la calle hasta que él mismo, en confianza, les dijo quién era. Nunca hubo pruebas claras, pero pensar que la tumba oficial estaba vacía era otra forma de no dejarlo ir, porque aceptar que se fue en Mérida dolía mucho, y creerlo escondido en Chihuahua era una forma de sentirlo más cerca, más de nosotros. Teoría número 6. Sabotaje o que lo tumbaron. De las historias más fuertes está la del sabotaje o el derribo a propósito. Model. Pues mire, gente como César Augusto Infante y otros que lo querían mucho, juran que no fue un accidente, que alguien le metió mano a ese avión a propósito. Unos decían que hasta se oyeron balazos que le dieron a la hélice, fíjese nomás. Otros que le hicieron una maldad al motor para que fallara subiendo. Al final, el resultado fue el mismo, un avionazo para callarlo para siempre. Y claro, este chisme creció porque la gente de a pie nunca le creyó a las autoridades. Jamás dieron un informe claro que nos dejara tranquilos. Y pues así, ¿cómo no iba uno a pensar mal y a hacer sus propias conjeturas? Uno se pregunta, ¿por qué tanto secretito? ¿Qué era lo que escondían? Los que creen esto dicen que Pedrito tenía enemigos hasta debajo de las piedras, desde colegas envidiosos hasta gente metida en la política y en cosas más feas. Vaya, a más de uno le convenía que el ídolo desapareciera del mapa para siempre. Es más, dicen que por eso el trancazo fue tan brutal y el avión cayó tan rápido, que no fue casualidad, sino algo ya muy bien planeado. Claro que, siendo sinceros, pruebas contundentes de todo esto pues no hay. Pero para los que no se tragan el cuento del motor descompuesto, la idea de que a nuestro ídolo lo mandaron matar a propósito hace su partida todavía más dolorosa y misteriosa. Ahora la séptima versión,
que el avión iba hasta el tope y ya estaba muy traqueteado. Esta última idea deja los chismes de lado y nos pone los pies en la tierra de cómo se volaba en aquellos años 50. Fíjese que ese avión, un Consolidated C-87, era de los de la guerra, no más que lo habían adaptado para cargar mercancía. Los que sabían y los periódicos de entonces decían que iba pasadísimo de peso y muy mal cuidado. Al despegar, cualquier fallita podía ser fatal. Y todo apunta a que justo eso fue lo que ocurrió. El pobre avión, forzado al límite, simplemente ya no aguantó la carrilla. Con que un motor tosiera, era suficiente para que perdiera fuerza y se viniera abajo sobre la ciudad. Esta explicación, que se encuentra en los periódicos viejos y en los análisis, no necesita de tanto enredo ni de villanos de película, simplemente señala que no le daban buen mantenimiento, que la nave ya estaba muy correteada y que fue un riesgo sacarla a volar así. Y aunque es la explicación con más sentido, la que no tiene tanto drama, pues a la gente del pueblo nunca le llenó el ojo. Porque, ¿cómo aceptar que Pedro Infante se nos fue por una simple falla? Parecía una burla. El ídolo de México no podía irse de una forma tan simple.